Hey, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tocando Stop Loss Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre algo súper interesante y es la diferencia entre emprender por oportunidades y emprender por necesidad. ¿Ok? Como siempre, en este podcast me acompaña nuestra bella Yorbelis Sánchez. Aquí está con nosotros. Yorbe, saluda. Ay, gracias por esas flores, Leo. Para mí un placer poder compartir contigo este espacio espectacular. Va a estar muy interesante el tema, así que escúchalo completico. Bueno, Leo, hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de un tema bastante interesante y yo te voy a empezar a ti haciendo una pregunta y todo el mundo se va a hacer esa pregunta. Todos somos emprendedores, de alguna u otra manera, hasta las amas de casa son emprendedoras porque aprenden a administrar el dinero y los recursos de casa. Así que todo el mundo es emprendedor, solo que no todo el mundo lo sabe. Ahora, en tu caso personal, ¿tú empezaste a emprender por oportunidad, porque determinaste una oportunidad o fue por necesidad? Y échanos el cuento desde tu historia, lógicamente, pero sin filtro, sin pelos en la lengua. Mira, yo creo Todo que oídos. si hablamos de cómo empieza cualquier emprendedor, desde mi perspectiva, todos los emprendedores empiezan de la misma manera, buscando dinero. ¿Ok? Es decir, podemos hablar de que fue por necesidad, porque si esa necesidad no existiera, quizá no buscamos la oportunidad. Ahora, existen un montón y un sinfín de oportunidades dentro de cualquier mercado, llámese el de emprendimientos. ¿Ok? Y el problema con esto, ¿cuál es? Que normalmente nosotros siempre buscamos el que se ajuste mejor a la forma de nosotros ganar dinero fácil y rápido. Y ahí es donde está el grave error. En mi caso Ujú. particular, yo empecé en esto porque a mí me invitaron a una convención de una escuela de trading y yo recuerdo claramente que Ujú. la persona que hizo la convención era una persona que estaba vestida con ropa bastante excéntrica, pero a mí eso no me terminaba de convencer. Entonces yo le preguntaba como que, ajá, dime, ¿verdad? ¿Qué es lo que es con esto? Aquí hay plata, no hay plata, y me demostró que sí. Después de haberme demostrado que sí, yo recuerdo que tenía una tarjeta de crédito y no me quedó de otra, porque si no iba a ser el ridículo si decía que no iba a pagar todavía, ¿no? Entonces se puede decir que fue por necesidad, pero al mismo tiempo por arrogancia, que empecé realmente el emprendimiento, porque costaba $300, si mal no recuerdo cuando lo Ajá. hice. Esos $300 en aquel momento a mí ni cerca me estorbaban, pero fue como, bueno, no me queda de otra, pues ya me tiré esta aventura, vamos a darle. ¿Qué pasa? Que entre todo esto surge también la situación de que me empezó a gustar. Ok, yo empecé en una escuela de trading donde honestamente el grave problema que había era que las personas que me habían invitado a hacer esto no hacían trading. Lo único que hacían era decirme, métete a tal link, hay clases con el profesor tal, había un grupo de WhatsApp donde hablaban mucha mierda y no existía como un camino claro hacia dónde iba a ir. Esto es algo que estoy muy seguro de que muchas de las personas que están acá escuchándonos les sucede. ¿Ok? Tú empiezas un emprendimiento porque alguien te ofreció una oportunidad de negocio y tú crees que ese alguien es el responsable de tu Ujú. resultado. Y ahí es donde tú fallas. Entonces, ¿qué entendí yo? Yo entendí que yo pagué como Sí, decir una correcto. universidad, ¿ok? Entonces, al yo haber pagado una universidad, inmediatamente yo lo que hago es que yo tengo que entrar a clases. Pero la primera vez que tú llegas a la universidad, tú preguntas, hey, mira, Jorbe, una consulta, ¿dónde queda el salón X? Jorbe viene y me dice, mira, el salón X es de este lado, pasa, Ujú. ¿ok? Pero el segundo día, si tú le vuelves a preguntar, probablemente ella o no esté allí o ya empieces a oler a mierda. Entonces, así pasa en esto. El problema está en que las Ujú. personas que te venden, el que tú empieces un emprendimiento, llámese como se llame, te lo ofrecen como que ellos te van a dar todas las herramientas para que tú puedas trabajar. La mejor herramienta que te dan cuando empiezas en cualquiera de estos emprendimientos digitales es usuario y contraseña. Ahí está todo lo que necesitas para poder surgir. Después de eso, de pasar de ser un emprendimiento por necesidad, yo entendí que más que una necesidad era una oportunidad. ¿Por qué? Porque este emprendimiento no me iba a permitir a mí en un corto plazo yo poder vivir de él. Entonces, mi punto de ser necesidad fue coherente y dije, ok, esto no es el negocio de los $100 millones que yo quiero tener de aquí a 2 semanas, pero si es una buena oportunidad para cambiar mi perspectiva, para cambiar mi forma de ser y para hacer que mi vida sea diferente. ¿Ok? Ahora, esa es mi historia. Yo quiero escuchar cómo te fue a ti, porque muy probablemente sean historias bastante similares, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta. Entonces, ¿cómo empezaste tú en este mundo?
porque yo sé que Tengo eres una una mujer muy experiencia exitosa en muchos aspectos. Tu éxito se basa muchísimo en que eres bien empoderada, eres una persona que siempre tiene algo que hacer, ¿ok? Los que te han visto en los lives de TikTok, constantemente siempre estás hablando de algo distinto. Yo te he visto desde un poquito, unos cuantos grados etílicos por encima de lo que la policía aceptaría si estás manejando, hasta conversando un poco respecto a Ay, Dios mío, qué vergüenza. conversando un poco respecto a situaciones de controles migratorios, documentos en Venezuela, el tema de los emprendimientos. Entonces, cuéntame a mí cómo te fue a ti, es decir, ¿qué hiciste tú para llegar a esto? Porque, ojo, esto también abre una brecha grande de un debate bastante bueno. Sí, la verdad que sí, y eso es lo que nos gusta de esto, porque estos son temas, mira, nada, esto es planificado. Para todo el que nos escucha va a sentir como que la espontaneidad, es más, antes de iniciar la grabación, estábamos como medio planificando, íbamos a empezar a coordinar y leo de una stop, o sea, páralo ahí, me vas echando el cuento en la grabación, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro tipo de contenido que realmente es muy espontáneo y tenemos puntos de vista similares pero a la vez diferentes. Bueno, mucho más atrás, antes de iniciar en este proceso, pues yo siempre venía del negocio netamente tradicional, típica chama recién graduada, que estudiaba por estudiar. Yo a la final me gradué y después que me gradué y que trabajé a honores, porque ni siquiera en las pasantías, me di cuenta que me gustaba mi carrera. De pana, y te lo digo, o sea, estudié y yo no sé ni cómo pasé. O sea, no crean que esta cara bonita que ven aquí, con mucha humildad lo digo, Sí, claro, no crean que recoge es un que poquito de la humildad que se te está cayendo. sí, se me fue, se me fue. Pero no crean que es que todo es porque uno sonríe aquí y todo fue perfecto y yo sí, yo fui como que la mejor estudiante de la universidad. No, se los digo, no sé ni cómo pasé ciertas materias. Había materias que me gustaban, pero otras eran complicadas. Y me sentía como que menos que los demás. Pero hay algo que a nosotros nos diferencia y es la constancia y la disciplina. Y es una de las cosas que las tengo muy dentro de mí el tema de que esta vaina me funciona porque me funciona. Yo dije, si yo estudié esto es porque tuvo que haber sido un porqué. Yo creo en muchas cosas, yo no creo en las casualidades, yo creo en la predestinación, yo creo en el destino, yo creo que todo está escrito, es lo que yo creo y creo en el poder de las palabras. Entonces, después que me gradué y que trabajé a honores, porque yo dije, esta vaina, yo no voy a haber, o sea, no pude haber dedicado 5 años de mi vida, 4 años de mi vida en la universidad, hice pasantías y sentirme perdida y bueno, en fin. Trabajé a honores con una licenciada y con ella aprendí lo que tenía que aprender y fue cuando empieza tu mente a expandirse y a mirar más oportunidades y a conocer más personas y empecé a tratar con el público, monté la oficina, porque necesitaba hacer que eso me... Ve la palabra, ahí empezó la necesidad. Todavía no sabía en qué yo iba a poder ayudar a las personas, pero a la medida del tiempo, iniciando bajo esa necesidad, me di cuenta de que yo podía ayudar a muchas personas y ahí es donde encontré y determiné ciertas oportunidades. Yo quiero hacer un paréntesis Entonces, acá y es algo que para muchas personas, a lo mejor cuando nosotros hablamos de emprendimiento es como que, qué ladilla, otra vez estos emprendedores hablando de cosas que, ujú, es decir, más de lo pero mismo, esto exacto. tiene mucho que ver también con respecto a todo lo que es el mundo tradicional, ¿ok? Si nosotros nos vamos a un momento de mucha oportunidad en el mundo en general, fue cuando pasó el COVID, ¿ok? Yo creo que el COVID fue el nacimiento de muchas mentes emprendedoras y no solamente en cuanto a negocios digitales. ¿Por qué les digo esto? Porque yo hoy en día tengo amigos, ¿ok? Que cuando empezó el COVID ellos se dedicaban a cualquier cosa y hoy en día trabajan de farmacéuticos. Yo tengo amigos que hoy en día son distribuidores de materiales de limpieza y todo esto nació gracias al COVID. ¿Por qué? Porque ellos vieron una oportunidad donde nosotros nos quejábamos porque de repente, coño, llego a la casa y cómo hago para entrar a la casa sin que yo tenga el virus, para no transmitirlo a mi familia, porque es que me tocó salir al súper a hacer compras. Exacto. Ellos se inventaron que si una bandeja con, no sé, ácido sulfúrico que te derrite los zapatos cuando entras y solamente quedan tus pies, perfecto. Los panas hicieron ese trabajo de emprendimiento en negocios tradicionales y aún así crearon y
desarrollaron ideas de negocio que no tienen absolutamente nada que ver con las actividades a las que venían desarrollando. Entonces, es bien importante para nuestro público que entiendan que cuando nosotros hablamos de emprendedores no estamos hablando únicamente de negocios digitales. El emprendedor es cualquier persona que sale de lo que es el frasco, ¿ok? A nosotros nos enseñan desde pequeños que nosotros debemos estar bien con notas en el colegio, en la universidad, en el high school y todo esto, porque Eso es falso. esas notas nos van a llevar a nosotros a tener buenos empleos, ¿ok? Siempre existía esta tía, esta abuela, esta mamá que nos dice, coño, estudia y saca buenas notas, prepárate, esa es tu tarea, ese es tu trabajo. Mientras yo trabajo y traigo comida a la casa y tienes techo y tienes no sé qué, yo estoy colocando ese trabajo y ese esfuerzo para que tú tengas una mejor vida. Entonces trabaja en tus estudios para que cuando tú te gradúes tú tengas un buen trabajo, ganes más de lo que yo gano y puedas proveer de mejores cosas a las que yo te puedo dar a ti, porque yo no quiero que pases por lo mismo que yo. Y esa es una mentalidad que conozco y que creo que me gustaría que lo dejen en los comentarios si a alguno de ustedes les ha pasado o a algunos de ustedes les han hecho ese comentario, pero es un comentario bastante común. Evidentemente nunca va a faltar el que va a decir, no, a mí nunca me dijeron eso, pues mis papás son súper mente de emprendedores y mente de tiburón, no importa, entonces tú, bueno, fino, tú te salvaste, pero no es el común, ¿ok? Y eso es precisamente porque las personas creen que cuando nosotros hablamos de emprendedores, hablamos de personas que venden Herbalife o que venden trading o que Sí, venden Amway y no, los emprendedores no tienen nada que ver con eso. Quizá ese nicho de networkers y personas que venden cursos o personas que venden productos a través de internet o a través de una empresa de marketing de afiliados, network marketing, redes de mercadeo, esquemas Ponzi, como quieran ustedes llamarlos, ¿ok? Que queda claro, señores, aquí en el podcast tenemos un episodio completo explicando cada uno de ellos y qué se diferencian, así que no es que estoy diciendo que los networkers están en un esquema Ponzi. Señores networkers, nosotros los queremos mucho. I love you. Entonces, en verdad es bien importante que exista ese paréntesis porque, vuelvo y repito, y como Yorbelis abrió este episodio, es decir, emprendedor es cualquier persona, una ama de casa es emprendedora porque todos los días se la busca para hacer que algo que a lo mejor es poco y a los ojos de muchas personas sea mucho, ¿ok? Y nosotros, cuando nosotros empezamos a crear este contenido, una de las cosas que más nos agradó fue la oportunidad de hablarles claro, la oportunidad de decirles cosas que quizás no todo el mundo vaya a decir, cosas que quizás no vayan a tener mucho engagement y que quizás no tengan muchas visualizaciones por lo que estamos diciendo, pero sí queremos que las personas que se queden, ustedes lo disfruten, que ustedes sepan que están entrando a un mundo o ya pertenecen a un mundo donde quizá si tú vendes tortas, si tú vendes café, si tú pasaste de trabajar para alguien y empezar a tener tu propio negocio, amigo, usted es un emprendedor, ¿ok? Entonces trabaje en pro de eso y haga que su negocio crezca, porque eso es de usted. Entonces, ahora, otra cosa que también, y no sé si te corté y quieres continuar la idea de lo que estabas diciendo antes, me callo la boca porque yo sé que hablo un montón, pero hay algo también que quería hablar, ¿verdad? Y es que, ¿cómo nosotros identificamos una oportunidad ante una necesidad? Porque muchas veces decimos, ok, es que yo necesito buscar la manera de dejar este trabajo porque es una mierda y quiero dedicarme a algo que me guste. Ujú. Es decir, yo Entiendo. conozco muchas almas encerradas en cuerpos que no hacen lo que les gusta. ¿Ok? Yo tengo un amigo que, si en algún momento Sí, ve esto, señor. quiero que Y sepas ahí quiero que, decir yo algo. Y ok, ahorita quiero, termino. yo quiero que, Perdón, te interrumpí, pero no, no, dale, dale, súmate, ya me interrumpiste dos veces, dale, no pasa nada. Por eso es lo bueno de esto, que esta vaina es en vivo y todo lo que queda aquí queda grabado y todas las personas que nos están viendo se dan cuenta de que aquí, sí, sí. aquí, a nosotros nos... Ujú. Dale, No Jordan, hay cuéntame. robots. Bueno, mira, ahí quería decirte algo. O sea, a veces la gente se frustra por dos cosas, ¿no? Y continúo y voy a como que adelantar rapidito lo que estaba diciendo en un principio, cuando inicié, después que me gradué en la universidad y trabajé honores, ahí fue cuando realmente me di cuenta que sí era buena para lo que estudié y que tenía que sacarle provecho porque no era justo de que invirtiera tanto tiempo para nada. Y lo hice funcionar. Tal vez a lo mejor entendía yo que no era lo mío que me gustaba, pero lo hice funcionar, pues miré una oportunidad para mí porque dije, sí soy buena en esto y lo voy a aprovechar. Y bueno, ya son 12 años de profesión como contador público, inicié netamente como contador público, pero luego una necesidad.
que quería yo sacarle provecho a mi carrera, empecé a ver oportunidades y empezaron las oportunidades a tocar a la puerta y yo aprovecharlas en brindar diferentes servicios con trámites, trabajando de la mano con abogados, colegas, contadores, gestores de todo tipo para brindar diferentes servicios en la oficina. Y eso te hace a ti que tú conozcas a más personas. Mencionaste hace rato lo del tema del COVID. A mí el COVID me cambió. A mí en lo personal. Cuando tocó cerrar la Santa María, que fue como 2 veces, porque nos obligaron a cerrar la Santa María, es decir, las puertas de nuestro negocio, fue cuando yo dije, el negocio depende de mí. Lo que yo estoy haciendo depende de mí. ¿Y qué voy a hacer si un día, no, como hoy, que sea más, se prolongue más este tema y no pueda abrir la Santa María y yo no pueda manejar esto, no pueda estar aquí? ¿Qué va a pasar? Ahí fue cuando yo empecé a buscar la manera de generar ingresos que no dependieran tanto de mí o no fueran físicos, por decirlo así. Claro. Y fue cuando llegó y lo sigo viendo, yo lo sigo viendo a pesar de muchas cosas. Yo vi una oportunidad en cierto modelo de negocio que tiene que ver con el network marketing. Para mí sí, a mí sí me gusta el network marketing, pero tal vez no he podido conectar con las personas correctas, pero eso es parte de la experiencia. Por eso no estoy en contra de ningún negocio Pero estás digital, hablando de alguien en pero sí de específico. pronto no de Ah, ok. nadie en específico, para nada, no estoy diciendo nombres, Ok, no estoy diciendo, es más, tú y yo nos encontramos por allí en cierto camino y nos correcto. conocimos y conocí gente maravillosa, gente de quien aprendí, tal vez no los considero tan maravillosos, pero de quien realmente aprendí, y te conocí a ti y mira, Ah, pensé aquí que estabas hablando de mí estamos. y la gente no tan Entonces, maravillosa. Ok, no, 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 no. Entonces, ahora, con respecto a cómo diferenciar una oportunidad de una necesidad, primero, eso te lo voy a dejar a ti, pero yo quiero decir algo. A veces nos frustramos porque nos queremos dedicar a lo que realmente nos guste y nos apasione, pero hay algo que lo aprendí de alguien y es que muchas veces cuando nos enfocamos solo en dedicarnos a lo que nos apasiona, no estamos preparados. Y eso que nos apasiona toma tiempo. Y cuando depositamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro dinero en aquello que nos apasiona, toma mucho tiempo y nos frustramos y nos quemamos y después nos vamos frustrados a dedicarnos a lo que nos toque. ¿por qué crees que Entonces, pasa eso? muchas veces, ¿por qué, Leo? Porque no entendemos que hay cosas que no nos gustan, pero que nos convienen. Y cuando nos dedicamos a hacer aquellas cosas que no nos gustan, pero que nos convienen, empezamos a construir un capital para poder desarrollar aquello que nos apasiona y que nos gusta por pasión y no por necesidad. Y es allí donde se disfruta porque lo estás Eso es haciendo con correcto. la energía correcta y no porque necesito plata, sino porque lo disfruto hacer y no me interesa. Yo Si tengo, yo tengo saco una provecho historia con o no. respecto a eso justamente que estás hablando. Y es que Okey, hubo un episodio cuéntamelo. en mi camino de trader, ¿ok? Donde yo formaba parte de Ujú, esta academia en la que yo les estaba hablando al principio, que fue donde comencé yo como en el mundo ujú, de los negocios digitales. Y me vi en una encrucijada. Llegué a un punto donde no tenía dinero para seguir pagando. El COVID estaba ya erradicado, ya estábamos básicamente. Eso haciendo fue lo más o suyo. menos como el 30 de marzo o el 31 de marzo del año 2020, porque me acuerdo que Joaquín nació en 2010, el 2020, el 17 de marzo, y eso empezó a generar Mm, en nosotros frustración, porque yo trabajaba haciendo Uber, esto no es para nadie un secreto. Entonces, en Perú, que es donde yo vivía en aquel momento, uno de los grandes problemas que tenía, por lo menos en mi caso, con el trabajo que yo tenía, es que yo no podía salir a trabajar con el carro porque habían hecho una restricción total de todos los carros que fuesen particulares y mi carro era particular. Y entonces yo no podía trabajar. Si yo no salía a trabajar con el carro, ¿cómo producía para poder vivir? Y el trading, por muy bien que mm, me iba, porque no les voy a decir que me iba mal en aquel momento, no tenía suficiente dinero para poder vivir de él. Y yo tuve una conversación con un amigo que se llama Nadim, por cierto, un saludo a Nadim, si es que de casualidad me llega a ver por acá. Este, saludos. y él me hizo una pregunta, ¿ok? Y esa pregunta que él me hizo, yo creo que cambió mucho mi forma de pensar y tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo anteriormente. Nadie me preguntó a mí en un momento dado, porque él me dijo, nadie se dedicaba a hacer network marketing, ¿no? Y era muy bueno. De por sí es algo muy gracioso porque es una mezcla de árabe con maracucho, ¿ok? Para los que son de Ay, sí, Venezuela debe esto lo ser van a entender extraño. bien y es una Guau. bomba, ¿ok? Es una persona que como negociante sabe. Pues. Uf, Entonces, imagínate qué raza, ¿no? sí, sí, es un buen cruce.
para personas que quieran vender, ¿no? Y en nuestra conversación él me preguntó, dime una cosa, ¿a qué te dedicas? Ah, porque él me decía que porque yo no hacía network marketing. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que a mí el network marketing no me gusta. Este peo de estarle jalando bola a las personas para que escuchen una propuesta de negocio de algo que Sí. a ti te gusta. Es decir, yo vengo del mundo real, ¿me entiendes? Nadie que sea millonario en el mundo real te enseña a ser millonario. Entonces, ¿por qué aquí sí? Ujú. Ojo, esa es la forma de pensar. Y quiero que sepan, esto a lo mejor va a ser polémico y a lo mejor va a haber gente que va a decir, es que tienes toda la razón. Y otros van a decir, no, pero es que tú no tienes mente de tiburón, como en estos días un huevón me escribió por Instagram. No se trata de eso, ¿ok? Se trata de que en verdad, cuando tú estás desarrollando un negocio, tú normalmente te enfocas en la fuente de negocio que te parece más atractiva. En mi caso era el trading, Ujú, era es una verdad. compañía que hacía marketing ¿cómo se llama? Network marketing y hacía trading. Entonces, a mí no me parecía atractivo el tema del network marketing, pero en el network marketing existía algo que no existía en el trading y es que yo no necesitaba inversión para ganar dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió? Que a mí me empezó a pegar mucho el tema del COVID por la situación económica y yo le pregunté a él que qué podía hacer. Yo le dije, mira, yo necesito que tú me enseñes, porque él se ganaba una cierta cantidad de dinero grande en ese momento en network marketing. Y yo le dije, yo necesito que tú me enseñes cómo hacer dinero en esta vaina. Ok, yo no tengo cómo resolver, pero... Y me dijo, bueno, pero ¿qué estás esperando para cruzar la línea y empezar a hacer network marketing? Yo le dije, es que no me gusta. Y él me dijo esto textualmente. ¿A qué te dedicas tú, Leonel? Escuchemos. Y yo le dije, yo me dedico a trabajar de Uber. ¿Cuántas horas al día trabajas? 16 horas en promedio. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. A veces, de vez en cuando, a lo mejor un domingo no trabajo. Y él me dijo, ¿y te gusta? Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿y Uy. por qué esto La pregunta del no lo millón. haces a pesar de que no te gusta? Dime, ¿por qué haces Uber? Yo le digo, porque necesito dinero para pagar las cosas y esa es una fuente de trabajo. Y él me dice, ¿y qué crees tú? Que el network Claro. marketing no es una fuente de trabajo. Entonces ahí mi mente cambió, ¿ok? Y yo les voy a decir, Chamo, qué a mí el loco. network marketing me parece un súper negocio, siempre y cuando tú seas una persona con ética, que tengas valores y que sepas Ujú. transmitir esos valores a tu equipo. No lo vas a poder controlar todo, eso sí es súper obvio, pero eso se ha perdido muchísimo. Y yo hoy en día conozco Sí. muchas personas que siguen siendo parte de estructuras muy grandes de network marketing y desde lo más profundo de mi corazón les digo, necesitan un poco más de ética, ¿ok? Yo a casi todos los quiero un montón. Hay muchas personas que han significado mucho en mi camino en ese mundo, porque ese mundo fue lo que permitió que hoy yo sea Saga González, el trader, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo Ujú. quiere estudiar con él, el que todo el mundo tradea con él. ¿Por qué? Porque a mí me llevó el network marketing a poder sobrevivir a la pandemia. Segundo, a ganar dinero para poder cubrir los gastos necesarios y aparte poder tener dinero para invertir en mis cuentas de trading. Porque no es lo mismo que tú tengas una fuente de ingresos que te permita poner capital para poder sacar provecho a una inversión a que tú tengas que sacar dinero de tu bolsillo de gastos, ahorros o pagos necesarios para poder sacar ganancia de eso. Y aquí mismo entramos en el mismo tema, es decir, cuando tú haces trading y haces trading por necesidad, tú pierdes. Ujú. Es así de fácil. Sí, No, sí, es verdad, Leonel, es verdad. que eso no es así, que no, lo que pasa es que hay rachas. Amigo, usted diga lo que usted quiera. Yo tengo años haciendo Mira, esto y ya conozco cómo se mueve. Y en verdad, les digo, no es la idea que todo lo que estamos hablando los desmotive. Lo contrario, entiendan que esto no es una carrera de velocidad. Esto es una ujú, carrera de consistencia y persistencia. Entonces, si ustedes quieren lograr el éxito acá, no crean que el éxito lo van a lograr porque es que Yorbeli es la mejor contadora de Venezuela. Yo tengo que hablar con ella para que me lave todo el dinero que tenga. No, ujú. tú tienes que ser inteligente. Tú quieres trabajar con una persona para llegar a tener sus resultados, tienes que estar dispuesto a trabajar lo que esa persona trabaja para poder lograr el resultado de esa Exacto. persona. A mí me pasa muy Ujú. frecuentemente y con esto ya yo te doy paso para que tú continúes y nos expliques un poco más del tema de lo que venimos a hablar hoy, porque en verdad considero que hay muchas cosas todavía que desgranar acá, pero Ujú. sucede mucho que las personas que vienen a estudiar conmigo, normalmente es el hype, ¿ok? Yo creo que el común denominador de mis estudiantes, no los que se quedan, sino los que llegan y se van, que siempre digo, no me regalen dinero, ¿ok? A mí me va bien. Si ustedes quieren ver clases conmigo, paguen por estudiar, no paguen por venir a ver qué va a pasar. Pero la Ujú. mayoría de las personas que llegan a mi comunidad, porque de repente yo tuve una sesión buena y en esa sesión buena ganamos, no sé, 8 operaciones y vieron que yo me gané una cantidad de dinero que a lo mejor ellos se los ganan en 3 o 4 meses de trabajo,
la realidad no es lo que gané, porque ustedes no van a ganar lo que yo gano. La realidad es cómo llegué yo a ganar eso. Entonces, cuando yo les explico esto, siempre me dicen, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Yorbelis, tú pasaste por esa reunión, ¿ok? Una reunión donde Sí. les digo que, ¿qué es lo más feo que les digo en esa reunión? Muchas cosas que no las voy a decir aquí. Pero yo siempre he pensado que lo más feo y lo más mamagüevo de mi parte es cuando les digo que no me pagan porque seamos amigos. Pero es la realidad. Es Exactamente. decir, ¿cuántas Y es la personas? realidad, y es lo que la gente no quiere escuchar. La gente quiere escuchar solamente cosas bonitas. Y por eso es que pierden dinero, por andar solamente enfocándose a escuchar lo que quieren escuchar, más no lo que deben escuchar. Yorbelis le puede contar, en el grupo donde ella empezó, empezaron 6 personas y ahorita creo que ya no hay nadie de las 6 personas que empezaron con ella. ¿Ok? Yo Sí, no de mi estoy grupo diciendo que solamente esas yo. personas hayan hecho mal por desistir, que a lo mejor no tuvieran un inconveniente económico, que no pudieran pagar más, que al final hasta el tema de pagar es una estupidez porque yo tengo facilidades para todas esas cosas, pero es un hecho de que todo el mundo quiere el resultado y cuando el resultado no llega en el tiempo que nosotros estamos esperándolo, nos empezamos a frustrar y no nos damos cuenta de que por buscar el resultado rápido lo que hacemos es perder dinero. ¿Cuántas personas invierten en algo que Ujú. supuestamente va a ser súper bueno y rentable y terminan perdiendo? Ok, yo conozco muchas personas que pagaron más de $5,000 en sistemas que hoy en día no funcionan. Pero bueno, Jorge, continuamos contigo. Ahora, en tu caso, ¿de dónde pasó de ser una necesidad a Ujú. ser una oportunidad? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que no era, es decir, yo no estoy haciendo esto por el dinero que puedo ganar porque la verdad no estoy ganando mucho, sino que en verdad esto me va a cambiar la forma de yo hacer lo que estoy haciendo en un lapso de tiempo, 5 años? Sí, yo pienso que uno de los motores en mi vida personal para hacer lo que hago son mis hijos. Y porque tal vez en mi caso de niña yo pasé, no voy a decir que llegué al extremo, que aguanté hambre ni nada por el estilo, pero sí pasé como que mucha necesidad y cierta escasez en diferentes ámbitos, tanto emocional como económico. Y tener para mí mi hogar, tener mis hijos, esos son mi motor, de verdad, para hacer cualquier cosa. Ahorita estoy como que muy seria, muy cosa, pero es la verdad, son ellos. Pero más allá de hacer las cosas por ellos, que ese es el gran error, ¿por qué tú haces trading por mis hijos? No, porque ellos agarran y se van. ¿Por qué haces trading? No, por mi esposo, porque él se fue con otra tipa, de pronto se aburrió de mí, yo me puse mayor, me empezaron a salir arrugas, canas, qué sé yo, y se cuadró un culito más joven y se fue. Las cosas que hagamos las tenemos que hacer nosotros, porque si nosotros estamos bien, y tú también nos hiciste hincapié en mi primera reunión, cuando íbamos a empezar las clases, yo me acuerdo de eso, y eso me quedó más grabado porque yo lo tenía claro, pero como que tú, machetazo ahí, ya, o sea, ¿lo No, cuidado, entiendes o lo machetazo entiendes? no. No, Ojo, se puede palazo, malinterpretar. correazo, Aquí Kevin como tiene lo que quieras decir. editar esto. Entonces, Entonces, se me salió. Ah, entonces, este, mm, ahí me di cuenta, lógicamente, y como que lo digerí, de que todas las cosas que yo haga las tengo que hacer por mí, no por los correcto. demás. Y en ese momento, uno como que va madurando, como que se va enfocando, pero yo creo que en el instante que más me sentó y dije, ya esto no es una necesidad, sino tengo que verlo como una oportunidad y las oportunidades son a largo plazo, no son a corto plazo, señores. Yo lamento decirles eso, pero es así. Fue cuando perdí dinero. Fue en ese instante cuando perdí dinero, ¿Y sabes qué es literal. Se feo? me cayó Y- todos los sueños, las ilusiones, ahí como que se me quitó todo ese romance ridículo que en la que a veces uno vive, porque uno romantiza muchas cosas y romantiza los negocios, hay que tomarse las cosas en serio, tomarse las cosas con calma. Sí es bonito soñar, porque hay que tener ese sueño de niño, eso es muy bonito porque es como que es el motor y la gasolina para sobrellevar las cosas y los retos que a veces se nos presentan, pero hay que tener los pies sobre la tierra y no romantizar los negocios. Todo eso tiene tiempo y hay que dedicarle el tiempo a los negocios. Y cuando perdí plata, Leo, fue cuando realmente entendí que los negocios no son así, Porque ni ¿sabes tampoco qué aprende a pasa? las Que hoy malas. en día hay personas que hacen negocios con romantizar negocios.
Hoy en día hay personas que venden Sí. sueños entendiendo cuáles son las fibras que tienen que tocar de las personas para poder adquirir algún tipo de beneficio. Sí. Y yo creo, porque Ujú. yo en principio, ojo, nuestra generación, lo leí hace poco en un documental, lo escuché, no me acuerdo cómo fue la vaina. Nuestra generación es la generación que más tiempo tarda en eh, independizarse, ¿ok? Porque cada vez el dinero cuesta menos, cada vez es más sencillo adquirir dinero, Ujú. cada vez existen más personas millonarias por cosas que antes no lograban hacer. Y muchas veces nosotros creemos que porque alguien logró ser millonario a través de esas cosas, nosotros también lo vamos a poder hacer. Y no nos damos cuenta de que se convierte en un negocio saturado. Ujú. A mí muchas personas me han preguntado si el trading hoy en día es un negocio saturado y yo sigo diciéndoles que no. ¿Por qué no? Porque en el trading se mueve todo el dinero que existe en el mundo. La capitalización de mercado es demasiada. Pero existen muchos otros negocios que sí están saturados. ¿Ok? El negocio de las redes sociales, por ejemplo, que es bien difícil entrarle, es algo que a mí particularmente me cuesta mucho y a mí me regañan a cada rato las personas que forman parte de mi equipo de trabajo con respecto a redes sociales, porque yo soy muy inactivo con respecto a las redes sociales. Pero, ¿por qué? Porque también existe un punto, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando para los que no se lo están preguntando, que pasa de ser necesidad, oportunidad y otro conformidad. ¿Ok? Y ese punto de conformidad lo consigues cuando tú entras en una zona de confort. Y en mi caso particular, yo se los dije a mis estudiantes antes de yo venirme de Lima, yo les dije, yo estoy en una zona de confort. ¿Ok? ¿Por qué estoy en una zona de confort? Porque me Ujú. va bien, gano bien, tengo una vida tranquila, puedo lograr hacer lo que quiera, eh, pero necesito salir de esa zona de confort. Entonces, yo les voy a dar un consejo a todos para que ustedes, si sienten que están en una zona de confort, ustedes puedan identificarlo. Primero que nada, ¿cómo lo podemos identificar? Uno, siéntense a pensar si en el Ok. grupo de personas que ustedes los rodean, ustedes son una de las personas más influyentes o una de las personas que tiene voz y decisión en lo que se puede hacer en ese grupo. Si ustedes están en entre ese grupo de personas, Buena ustedes pregunta. son una persona que está en un grupo, en una zona de confort. ¿Por qué? Porque tú formas parte de ese grupo precisamente porque quizá hay otros grupos donde tú te sientes incómodo y por eso estás allí. ¿Ok? Dos, Ujú. date cuenta desde hace cuánto tiempo no Sí, tienes cambias. toda la razón. Claro que sí. Y esto era algo que tenía ahí sorpresa, no te había dicho nada. Ok, Cónchale, sí, me gustó, me gustó. este, Está fino. otra cosa que te puede ayudar también a identificar si estás en una zona de confort es ponte a pensar Puedo hace responder, cuánto tiempo. puedo responder. Dale, responde. Sí. De primera pregunta es sí. Es que casi siempre. Sí, en algunos aspectos sí, es verdad, es verdad, es Casi verdad. siempre, no en algunos aspectos, en casi todos, si te pones a pensarlo bien. Pero te lo voy a No, dejar de no, porque tarea, de pronto, porque no si sé, no vamos a hacer este episodio de sí, no sé 55 minutos y Kevin nos va a odiar con toda nuestra vida. okey, okey, sí, pero, o sea, sí, 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 es verdad, sí, sí, sí. La respuesta es sí. Ok, Ajá, sí, ojo, si a ustedes 2. les gustaría que hagamos un episodio hablando de esto, porque esto es algo que yo he internalizado muchas veces y que me he dado cuenta, Y por déjenlo favor, en los comentarios y coméntenlo. nos conversan si les Ujú, gustaría y con todo gusto les preparamos algo ujú, chévere. ¿Ok? Que sea más estructurado y que sea ujú. menos que Leonel se le ocurrió decirlo en este momento y ya. No, mentira, yo lo tenía aquí anotado. Ok, Okey, lo 2, 2, siguiente. 2. La Otra de otra. las cosas que te ayudan a que tú puedas identificar si estás en una zona de confort, ponte a pensar cuándo fue la última vez que tomaste la decisión de hacer algo diferente. No, por ejemplo, en mi caso, ¿cuándo fue la última vez que yo decidí que yo iba a buscar bajar de peso, por ejemplo? Y te vas a dar cuenta de que pasó hace Ujú. mucho tiempo. Y también puedes evaluar si en verdad lo lograste. Y lo más probable es que no. Entonces, eso hace que tú estés en una zona de confort. Y por Mm, último, ¿cuándo fue la última vez que te propusiste escuchar otro tipo de oportunidades de negocio, oportunidades laborales, oportunidades de cualquier cosa que no sean las que constantemente estás acostumbrado a hacer? Una de las cosas que yo aplico en mi vida y que esto, por lo menos ese okey. punto 3 es un punto al que yo, digamos que le hago un poquito de caso omiso, porque yo, Leonel, yo soy súper pro emprendedores, ¿ok? Siempre cuando me llegan con alguna propuesta de emprendimiento, por Ujú. muy mala que sea la propuesta de emprendimiento, yo digamos que los escucho, ¿ok? La escuchas. Y trato, y por eso hace rato dije el huevón que Okey. me escribió por Instagram en estos días que me dijo que no tengo mentalidad tiburón. Un consejo, si me llegas a escuchar, y para todas estas personas que hacen network marketing. Señores,
Si una persona no está Ay dispuesta a Dios, escuchar tu agárrense. propuesta en un momento determinado, porque vuelvo y repito, yo soy pro emprendedores. Es decir, a mí me puedes hablar de Ujú, de un proyecto que ya yo hice, que ya yo hago, y aún así te voy a escuchar, porque yo sé lo que es que tú trates de hablar con alguien respecto a algo y que ese alguien no te pare bolas. ¿Ok? Pero no siempre tengo el tiempo. mm, Y si en algún momento tú me has dicho, mira, yo quisiera hablarte sobre, no voy a hablar de qué compañía era porque tampoco voy a hablar mierda a nadie, eh, y te dije, mira, no, la verdad no me interesa, probablemente es ujú, porque yo estaba ocupado. Pero digamos que no estaba ocupado, digamos que no me importa un culo lo que tú me ibas a decir, porque no quiero escuchar. Tu respuesta no puede llegar a ser, exacto. es que tú no tienes mente de empresario, estás pensando como piensas y por eso estás como estás. Porque si eres lo suficientemente inteligente, te hubieses tomado un poquitico de tiempo en revisar mi perfil y darte cuenta de qué hago, de quién soy y de a Ujú, dónde puedes llegar conmigo. Entonces, inmediatamente te ganas un enemigo en redes sociales. ¿Por qué? Porque a mí me importa un culo la próxima vez que me vengas a escribir. Ya tú formas exacto. parte de alguien que no me interesa tener en mi vida y entiendo que muchas veces estas reacciones son por frustración, porque a mí más de una vez me provocó decirlo. Es más, probablemente más de una vez lo dije. ¿Ok? Entonces, como consejo, señores, en lo que sea que ustedes estén emprendiendo, lo que sea que ustedes estén desarrollando, recuerden dos cosas. Perdón. Recuerden dos cosas. Número uno, tiempo. No puedes hacer que un proyecto crezca si no le dedicas Ujú, tiempo. Por mucho dinero que le metas, no va a funcionar. ¿Ok? Y número dos, entiende que esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de consistencia y de persistencia. Entre más tiempo te mantienes en carrera, entre más tiempo te vas desarrollando, vas generando conocimiento y madurez. Y esas dos cosas te van a ayudar un montón en este mundo de los negocios a que tú puedas crecer, persistir y mantenerte, que también es algo que no todo el mundo logra. Señora Yorbelis, a mí me gustaría que dejemos esto hasta acá. Y si pudiésemos añadir para finalizar un punto número 3, disfruta el proceso. Bueno, La gente realmente en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que va a recordar no es la plata que tú ganas, sino es en la persona que te transformaste. Y pienso que eso es lo que realmente perdura en el tiempo. La plata va y viene, es pero correcto. la persona en la que tú te transformas, eso es lo que deja huella en la sociedad y a los demás. Y bueno, yo creo que Bueno, antes de irnos, hasta aquí, señores, sigan a la señora hemos- Yorbelis en Instagram. Ahí está su Instagram en la pantalla. Síganme a mí como Saga González. No se olviden de seguir el sí, podcast. señor. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, creo que ya lo dije también. Anchor. Es que estamos en todas las plataformas y no me sé el nombre de todas, Sí. pero búsquenos en todas las plataformas de podcast como Tocando Stop los No hay, podcasts. no hay excusa. Sí, de por sí en YouTube también. Ahora estamos en video, Jorge. A mí se me había olvidado. Por cierto, no se dieron cuenta, pero en los primeros dos episodios no estuvimos tan chiquiluki con los videos, pero ya mejoramos un montón y la idea es seguir mejorando cada vez más, ¿ok? Así que Ay, sí, Leo, cónchale, ¿verdad? Coño, lo que pasa es te que uno ves no se puede estar chévere. tirando Mira, se le ven piropos, las pero pestañas lo largas a Leo y intenta. todo. O sea, no sé si te las maquillaste. No, nada de eso, respétame. No Bueno, mi sé si te gente, las maquillaste, pero sí, te ves cuídense chévere. mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo Chao, episodio. mi gente. Leo, Chao. un placer.